Hoy te muestro Silvaplana desde el aire, en el cantón de Los Grisones, Suiza. Quédate hasta el final, donde te muestro el castillo Krab des Sas. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En nuestro paseo por el cantón de Los Grisones, Graubünden en alemán, nos detuvimos en un punto panorámico muy famoso, el Aussichtspunkt Julier Silvaplana, que es una plataforma ubicada cerca de St. Moritz, que ofrece impresionantes vistas del área del plató y sus alrededores. La plataforma es fácilmente accesible en coche, aunque puede pasar desapercibida debido a su ubicación en la segunda curva de herradura del paso Julier desde Silvaplana. La plataforma es conocida por sus vistas panorámicas, especialmente de Silvaplana. Los visitantes, como nosotros, suelen hacer una parada para tomar fotografías del hermoso paisaje. Silvaplana es el joven y animado Trendspot de Engadina, rodeado de naturaleza prístina e inmerso en el amplio paisaje del lago de la Alta Engadina. Este paraíso recreativo se ha convertido en un destino internacional para los entusiastas del deporte. El Korbach es una montaña local de 3.303 metros de altura con innumerables posibilidades para practicar deportes de invierno. 120 kilómetros de pistas, 23 descensos y el descenso nocturno iluminado más largo de Suiza. Por eso, y también porque es un paraíso para los snowboarders, Silvaplana se ha convertido en un lugar de encuentro para los aficionados de los deportes de invierno. La región de los lagos y los bosques nevados de pino piñonero invitan a dar largos paseos. 200 kilómetros de pistas de esquí de fondo, bien preparadas, hacen de Silvaplana un paraíso para el esquí de fondo. Patinaje sobre hielo, excursiones con raquetas de nieve y una pista de hielo con instalaciones para curling garantizan pura diversión invernal. Castillo Krab des Sas. La sede del castillo neuroromántico, a orillas del lago Silvaplana, fue construida en 1906 por el general alemán Graf von der Lippe. Es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura histórica tardía de Graubünden. El castillo es de propiedad privada y no está abierto al público. El nombre proviene del idioma romanche italiano, Krab, piedra, das Sas, de piedra, italiano. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. No te pierdas el video de Posquiavo y la playlist de Suiza que te dejo aquí al lado.